searched the world, but it couldn't fill me. All that's empty praise and treasures of fate are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Nothing, no, nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better, 'cause you turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. Bendiciones familia, lugar de su gloria online, ¿cómo están? Espero que estén muy bien esta mañana aquí en Veo su Gloria en Casa. Como siempre para nosotros como iglesia es un placer tenerlos a cada uno de ustedes con nosotros, poder entrar a sus casas con adoración, con una palabra de ánimo, con gratitud, y yo sé que hoy tú estás agradecido con algo por Dios. Yo también lo estoy, y qué mejor manera de agradecerle a Dios que dándole la mejor adoración que nosotros podamos darle. Este tiempo lo hemos dedicado para Dios. Tenemos una adoración muy bonita el día de hoy. Tenemos invitados a la gente de Medellín. Así que prepárate para adorar con nosotros. Tenemos una palabra desafiante de parte de nuestro pastor Gerlein. Y mejor dicho, todo está listo para que disfrutemos de una mañana increíble. Saludamos a todas las personas que nos ven de diferentes partes del mundo. Sean bienvenidos a nuestra casa. Sabemos que en su Gloria Online ya tenemos gente en Estados Unidos. Saludos a todos ellos, en México, en Argentina, en Italia, de donde quiera que tú nos veas. Queremos darte un abrazo virtual, obviamente desde la distancia, y reconocer que ustedes hoy aquí a través de estas pantallas
ya son parte de nuestra familia, y también a todas las personas que nos ven desde Cali, desde Medellín, desde Tuluá y desde Bogotá y desde cualquier lugar o ciudad de Colombia. Sean bienvenidos a Veo su Gloria en Casa. Buenos días, familia. Estamos muy felices de estar en cada uno de sus hogares, que estamos reunidos de esta forma, pero reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y si para usted el Señor ha sido fiel, le invitamos a que en este momento se dirija al chat ahí y comente: el Señor ha sido fiel y su misericordia es eterna. Así que le invitamos a que deje lo que está haciendo y se disponga en mente y en corazón a adorar al Señor Jesús con nosotros esta mañana. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Te exaltamos, Señor. Solo tú eres fiel y misericordioso. Levante sus manos y cante con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Canten conmigo, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Levanta sus manos y apláudalo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, dígalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación.
adoramos hoy, eres Señor. Una vez más, dígalo fuerte. Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre porque solo tú eres fiel. Porque no nos has abandonado, Señor Jesús. Porque tus misericordias se renuevan cada día. Y aquí estamos, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos a ti en señal de reconocimiento y de adoración a ti, Señor. Porque solo tú haces las cosas nuevas. Porque tú no tienes en cuenta nuestros pecados para extender tu amor hacia nosotros. Por eso te exaltamos, Señor, y declaramos esta mañana todos juntos que no hay nada más grande que tú, Señor, que no hay presencia más sublime. Gracias, Señor, por extender tu mano, por no dejarnos solos, Señor, y declaramos que solo tú haces las cosas nuevas. El mundo busqué y no pudo llenarme.
Y así es, Él es el único que puede cambiar esas tumbas a jardines. Muchas veces cuando nosotros pensamos que nuestros sueños han muerto, que de pronto nuestra economía, nuestras relaciones han muerto, Dios ya tiene preparada una semilla y Él es el único que desde las cenizas o que las cenizas las puede convertir en gozo. Así que yo no sé qué cosa en tu vida sientas que está muerta, pero en estos tiempos que hemos pasado tan duros como sociedad, como mundo, hemos visto que la economía de muchas personas se ha visto afectada. De pronto se ha visto hasta como si estuviera muerta. No sé cuál es la situación tuya, pero déjame decirte, incluso en esas cosas, Dios es fiel y Dios es el único que puede traer cosas a la vida. Así que yo quiero que esta mañana tú y yo podamos poner nuestra economía en las manos de Dios. Decirle, Señor, de pronto nuestra economía no está en las mejores condiciones. De pronto nuestra economía no pinta de la mejor manera, de pronto no podemos ver un futuro con nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestros negocios, pero déjame decirte, ponlas en las manos del Dios que puede resucitar las cosas. Así que démosle gracias a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que sabemos que hará. Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque tú cuidas de nosotros. Y cualquier cosa puede pasar menos tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que a los que creemos, a los que confiamos en ti, a los que somos llamados conforme a tu propósito, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y hoy declaramos que nuestra situación, nuestras finanzas, Señor, están en tus manos, Señor. Y por estar en tus manos, Señor, ellas pueden resucitar, Dios. Hoy simplemente queremos agradecerte por todo lo que tú has hecho, Señor. Porque tras un año difícil para el mundo, hoy podemos, Señor, estar aquí con nuestra cabeza en alto, Señor. Y queremos que abras nuestra mente para ver lo que tú ya estás haciendo, Señor. Y queremos que abras nuestro corazón, Señor, para sentir lo que tú sientes y ver lo que tú ves en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestras relaciones e incluso, Señor, en nuestra iglesia. Señor, te damos gracias y te damos el primer lugar, Señor, en todo, Señor, no solamente en nuestra salud, no solamente en nuestro matrimonio, sino también en nuestras finanzas, creyendo que tú tienes planes para nosotros de un futuro y una esperanza para nosotros, Señor, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Como siempre en nuestras pantallas están apareciendo los números de cuenta donde tú puedes sembrar en esta casa tus diezmos, tus ofrendas, tus aportes e incluso de las personas que están en otro lugar. Quiero anunciarte que ya están abiertos nuestros grupos pequeños de amigos, ¿sí? Si tú no eres parte de un grupo pequeño en cualquiera de las ciudades, por favor conéctate a un grupo pequeño e incluso ya hay grupos pequeños online. Si tú estás en España, en Estados Unidos y quieres hacer parte de un grupo pequeño, simplemente escríbenos al chat de Su Gloria Online y sabemos que podremos encontrar la solución perfecta para que tú puedas conectarte con nuestra casa. Y sin más preámbulos, yo quiero pasar con nuestro pastor Gerleín. Tiene una palabra para nosotros. Saca tu libro de apuntes, tu celular, tu tablet, no sé dónde tomas apuntes, que estoy seguro de que hoy hablará Dios a nuestras vidas. Pastor, con ustedes. Familia Su Gloria, nuevamente con ustedes esta mañana, dando como siempre gracias a Dios por sus infinitas misericordias y bondades para con cada uno de nosotros. Terminamos una semana, ahora estamos comenzando otra y creo que siempre tenemos que decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estamos en este día dispuestos a glorificar a Dios y a escuchar su palabra con toda atención. Estoy muy agradecido por la palabra que el pastor Daniel Osegueda nos trajo el domingo pasado, sabiendo que fue de gran bendición para todos nosotros y algo que concuerda o tuvo concordancia con lo que había enseñado el domingo pasado. Y créame que no le dije predique de esto o de tal parte. Creo que Dios es el que dirige la iglesia. Él es el que sabe qué palabra, qué alimento necesita la iglesia. Y es por eso que hoy entonces quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor Daniel, por la palabra que Dios trajo a través de sus labios y, como dije, ante todo de su corazón. Esta mañana quiero, más que predicar,
hacerles un desafío a ustedes y a todos nosotros. Dios quiere hoy plantearnos un desafío en nuestra vida porque creo que es uno de los tiempos que la iglesia ha vivido más intensamente y es uno de los tiempos donde la iglesia debe realmente vivir su fe y exhibir su fe ante el mundo. Siempre, hace muchos años, entendí que la iglesia del Señor Jesucristo es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Y cuando una iglesia funciona bien, cuando una iglesia vive su vida como Dios quiere que la viva, en fe, en gracia, en amor, cuando la iglesia desarrolla un discipulado y se constituye realmente de discípulos de Cristo, esa iglesia es la esperanza de este mundo. Creo que la esperanza del mundo no es la ONU, no es la OEA, no es un gobierno, no es una persona. La esperanza del mundo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de iglesia, hablo de toda la iglesia en cualquier lugar. Todos aquellos que invocamos el nombre del Señor en cualquier lugar, como dijo Pablo. Y esta iglesia tiene que constituirse en la alternativa, en la única alternativa para que el mundo sea salvo, pero también para que el mundo vea el reino de Dios en nosotros. De ahí la importancia de que todos cumplamos el gran mandamiento y la gran comisión. De ahí la importancia de que todos vivamos esos 5 propósitos para los cuales existe la iglesia: para adorar, para servir, para evangelizar, para que tengamos comunión unos con otros y para discipular al mundo. La iglesia, muchos la ven como un negocio, otros la ven como una organización o denominación, pero la iglesia es el concepto más alto que existe, a pesar de que por todas las debilidades humanas, la iglesia ha sido sometida a abusos, la iglesia ha sido sometida a enormes situaciones difíciles que hemos enfrentado, las cosas que se han visto. Pero no obstante, la iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo el concepto más alto que existe en el mundo, a tal punto que Jesús es lo que más ama, es a su iglesia. La Biblia dice en Efesios 5, 21, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. La iglesia ya está santificada, para santificarla por medio de la purificación, por medio de la palabra. Dios ha purificado la iglesia y la ha dignificado ante el mundo. Estamos en un tiempo donde el ataque contra la iglesia está siendo cada día mayor. Movimientos, organizaciones, ideologías atacan la iglesia, al punto de que nos ven como un negocio, pero no ven la obra que la iglesia está haciendo en el mundo. Algunos me preguntan aquí en Colombia, ¿y por qué la iglesia no hace algo ante la situación social que vive nuestro país y nuestra ciudad? Pero recordaba, por ejemplo, a un joven en nuestra iglesia y a muchos más que por medio de lo que Dios ha hecho en ellos, por el trabajo, por el ministerio de la iglesia, hoy son personas regeneradas, cambiadas, que no son un problema para la sociedad, sino una bendición para su familia, una bendición para sus madres, una bendición para la ciudad y una bendición para el mundo. Las personas creen que la iglesia no está haciendo nada ante todo lo que vive el mundo, ante todas las tragedias del mundo.
pero creo que la iglesia ha hecho la parte más importante, y es que a través del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ayuda a la sociedad cuando hombres y mujeres somos transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesucristo. Vidas cambiadas, vidas transformadas, personas que tienen otro concepto de lo que es la vida, de lo que es el prójimo, personas que realmente cumplimos con el gran mandamiento y la gran comisión. La iglesia, cuando vive realmente la palabra de Dios, la iglesia llega a ser, se constituye en la única esperanza del mundo. Y por eso hoy quiero animarles, porque estamos en el tiempo, como decía ahora, de que la iglesia va a pasar más fuertes tiempos de persecución, más fuertes tiempos en que muchas personas se dirigen a la iglesia como no hacen nada por el mundo. Están ahí, solo lo único que hacen es orar. Y creo no equivocarme en decir que lo más importante que la iglesia puede hacer por el mundo es orar. Aunque la iglesia también, a través de la predicación del Evangelio, entonces las personas se convierten, las personas cambian sus vidas, los jóvenes cambian de dirección. Pienso yo, ¿qué sería de Cali, qué sería de Colombia cuando los millones de cristianos, si no estuviéramos en Cristo, fuera un país peor, una ciudad peor, un mundo peor? Gracias a Dios por tantos jóvenes que en toda iglesia, no estoy hablando solo del lugar de su gloria, sino en toda iglesia, el poder del Señor Jesucristo les transforma y les hace mejores seres humanos. Y esto es lo que quiero hoy predicar, al punto que Jesús nos dice a la iglesia que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal evita que las cosas se corrompan, que las cosas se dañen. Y creo que hoy Colombia y Cali y todo el mundo no está más dañado como debería de estar, sencillamente porque hay una iglesia en el mundo todavía. Porque hay una iglesia que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una iglesia que está abanderada con la fe y la verdad de Cristo. Y eso, el mundo, como dice Pablo, el hombre que es de la carne no discierne las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque no las puede ver ni entender. Pero para el hombre que es espiritual, juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Es por eso que para el mundo la iglesia es una locura. Estamos perdiendo el tiempo. Ustedes deberían estar en otras cosas. ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a esa iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Y es por eso que mi mensaje esta mañana de parte de Dios para todos es que seamos la reserva de Dios en el mundo. Y por eso he titulado este sermón, La reserva de Dios. Una reserva es algo que se guarda para un momento de gran necesidad. Una reserva es algo que está conservado para enfrentar ciertas circunstancias. Por eso se habla de las reservas de petróleo, de las reservas monetarias, de las reservas de sangre. Hay muchas cosas que se han reservado para enfrentar una situación, una circunstancia, un momento grave. Se habla de las reservas militares y de muchas cosas que la gente ve como que esto que está aquí, que ha estado guardado, que ha estado custodiado, algo que se guarda, algo que se custodia, algo que se conserva con la intención de que en su debido tiempo, momento o circunstancia pueda generar una solución. Y creo que Dios ha guardado una reserva para este tiempo. Tiempo de inmoralidad, como dice la Biblia. Tiempos, como Pablo lo dijo, de hombres perversos, corruptos, de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, pendencieros, calumniadores, de personas llenas de mucha maldad.
Y lamentablemente mucha de esa maldad comienza en el hogar, comienza en la casa. Por eso hoy mi mensaje no es a que seamos religiosos más que van a una iglesia, sino que seamos la reserva de Dios para este tiempo. La reserva de Dios. En todo tiempo Dios ha tenido personas dispuestas para Él. Y por eso en Romanos 11, 3 al 5, por ejemplo, nos habla de la experiencia que vivió Elías cuando él fue el único profeta de Dios que se enfrentó a los falsos profetas de Baal y los derrotó. Y pudo hacer que el corazón del pueblo de Dios se volviera a Dios. Ustedes saben la historia, o los que no la conocen, el pueblo de Israel siempre tenía a Dios como su único Dios verdadero. Pero muchas veces, por su dureza de corazón, ellos se inclinaban a dioses extraños, a dioses falsos. Entre ellos había muchos otros, pero hoy quiero hablar de Baal. Baal fue un dios que llegó, un ídolo que hicieron los egipcios, y ellos adoraban a ese Dios, adoraban a ese supuesto Dios, entre comillas y con D minúscula, y lo adoraban. Dicen la historia de que era un monumento de bronce, por dentro era hueco, vacío, y tenía unas manos inmensas, y allí quemaban, colocaban fuego dentro de esa estatua, de esa imagen de bronce, al punto que se calentaba fuertemente, y ahí le sacrificaban los niños a Baal. Cuando sus manos estaban ardiendo por el fuego que estaba dentro de esa imagen hueca, ahí colocaban los niños. Por eso la Biblia dice que pasaban sus hijos por el fuego. Y llega este tiempo, y yo quiero que piensen bien, cuando no está la revelación de Dios, cuando no tenemos una relación con Dios, cuando esa relación con Dios no es lo primordial en nuestra vida, podemos desviarnos de la verdad a cosas realmente horribles, a cosas tremendamente dañadas. ¿Cómo es que voy a poner a mi hijo o a mi nieto en las manos de esa imagen caliente, y le ponían la criatura, el niño o la niña, y allí se quemaba el niño en honor a Baal? Esta práctica y este Dios llegó un tiempo a Israel, al punto que los israelitas dejaron de adorar al Dios verdadero, al Señor del cielo, al Dios de Israel, y se fueron a adorar a Baal y a pasar sus hijos por el fuego también, a hacer las mismas prácticas que hacía este pueblo que no conocía a Dios. Y noten que cuando una persona ni cree en el Dios verdadero, ni cree en Dios, sus valores se deterioran, su forma de ver la vida se vuelve hasta agresiva con los demás. ¿Cómo voy a pasar mis hijos por el fuego? Pero cuando una persona está lejos de Dios y se crea ídolos en su corazón, y estas personas entran en esas modas, digámoslo así, del tiempo, esas ideologías, pensamientos del tiempo actual o en ese tiempo, y por eso se desviaron de Dios y adoraron a Baal. Lo adoraron de tal forma que Baal llegó a ser el Dios de ellos. Pero en ese momento, cuando todo Israel estaba allí, postrado ante Baal, siguiendo una falsa creencia, adorando un Dios malo, perverso, olvidándose del Dios verdadero, del Señor, entonces aparece un hombre llamado Elías. Elías, el profeta de Dios. Elías Tisbita, el hombre que Dios escogió como su reserva para ese tiempo. Y él entonces enfrentó a esta situación que vivía el pueblo de Israel. Y lleno del Espíritu de Dios le dijo a los israelitas: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de él. Y si Jehová el Señor es Dios, pues seguidle.
Y para eso vamos hoy a demostrar quién es el verdadero Dios. Y dice la Biblia que dijo, ¿quién de ustedes me quiere seguir, me quiere apoyar? Nadie dijo, yo te apoyo, yo estoy de parte tuya. Y quiero decirles, muchas veces, aunque estemos solos, Dios sigue con nosotros. Y nadie lo apoyó. Es más, mire, 450 hombres profetas de Baal dijeron, listo, vamos a aceptar el desafío. Porque Elías dijo, hagamos un altar, no le prendamos fuego. El Dios que haga descender fuego, ese sea Dios. Entonces, dice que les pareció bien. Y los falsos profetas de Baal, 450, todos trabajaron para hacer el altar y trajeron todo y organizaron todo. Y nadie le ayudó a Elías. Elías solo levantó el altar al Señor. Cuando somos la reserva de Dios, no importa si los demás abandonan, no importa si los demás se van, en tu casa, en la sociedad que vivimos. Hoy hasta muchos, por situaciones políticas y sociales, espirituales, porque este mundo está bajo el poder del maligno, están abandonando su fe, estaban abandonando a Jesús, están abandonando la iglesia, la oración, la palabra. Y se necesitan personas como Elías que dijo, vamos hoy a demostrar quién es el verdadero Dios. Y dice que los profetas de Baal levantaron su altar y clamaron a su Dios desde la mañana hasta el anochecer. Y se sajaban con cuchillos su piel para que al derramar sangre, mire, estos dioses violentos, estos dioses malignos que el mundo se inventa, porque no hay estos dioses, es el invento del hombre. Muchas veces la gente se inventa sus ídolos y le claman a sus ídolos, y ellos se sajaban su carne para que descendiera fuego. Baal, respóndenos, haz descender fuego del cielo. Y hasta Elías se burlaba de ellos, dice la Biblia, grítele más duro. Es que es puente y de pronto se fue de vacaciones, salió de paseo, o de pronto está durmiendo hasta tarde. Y ellos más gritaban, Baal, respóndenos, Baal. Pero Baal no respondió. Pero el hombre de Dios, cuando le tocó su turno, él levantó el altar de Dios que estaba arruinado. Habían ya levantado más bien un altar a Baal, y yo veo que muchas personas, el altar de Dios en sus vidas está arruinado. Lo está arruinado por la incredulidad, está arruinado por el pecado, está arruinado por su falta de fe, está arruinado porque no tiene una relación constante con Dios. Ese altar está arruinado. Y Elías levantó el altar, y creo que una de las primeras cosas que la iglesia debemos hacer, la reserva de Dios debemos hacer, es levantar el altar de Dios, volver a la presencia de Dios, mantenernos en oración, quizás como predicaba hace 8 días, hace 15 mejor, no quizás todo un día en una iglesia, pero sí en constante adoración a Dios donde quiera que nos encontremos. El altar de Dios ahora somos nosotros. Y mantener ese altar encendido para Dios. Y noten algo curioso, que cuando él levantó el altar, él hizo algo que fue un acto de fe. Le dijo a la gente, échenle agua al altar, para que vean que Dios, el Señor a quien yo sirvo, va a hacer descender fuego. Y ahí sí todos corrieron a echarle agua. No le ayudaron a hacer el altar, a reparar el altar, pero sí a echarle agua, y le echaban agua. Muchas veces las personas quieren acallar a Dios, quieren acallar la iglesia, quieren echar agua de crítica, de murmuración, aguas de chismes, de habladurías contra Dios, contra la iglesia, y le echan agua, y a veces hay personas entre la misma iglesia que pueden estar echando agua al altar, pero no importa. Dice la Biblia que echaron agua, hicieron una zanja, y el agua llenó la zanja y el agua se derramó. No había forma de que se pudiera encender fuego allí.
Y Elías clamó al Señor y le dijo: Señor Dios Todopoderoso, si yo soy tu siervo realmente, haz que descienda fuego del cielo. Y dice la Biblia que de inmediato descendió fuego del cielo, quemó el holocausto, quemó la leña, lamió las piedras, y todo el pueblo se inclinó y dijeron: Jehová es Dios, el Señor es Dios. Y volvieron su corazón al Señor. La reserva de Dios era Elías, pero también había otras personas, como dice aquí en Romanos 11:3-5. Señor, dice Elías, a tus profetas han dado muerte. Habían matado a todos los profetas del Señor. Y tus altares han derribado. Eso fue lo que el pueblo hizo, una manifestación en contra de Dios. Se derribaron los altares, el altar de Dios. Los altares que levantaba la gente para Dios lo derribaban y solo dejaban los de Baal. Es una situación parecida a la que se vive hoy en día. Mucha gente quiere derribar los altares del Señor, como decía ahora, con ideologías, con pensamientos, con doctrinas, con falsedades, y están derribando los altares. Y dice Elías: y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? ¿Qué le respondió Dios? Me he reservado, ahí está la reserva de Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, ni sus labios le han besado. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, la gracia de Dios. Los que creemos en la gracia de Dios, somos esa iglesia, ese pueblo que hoy podemos mantener el altar de Dios y ser la reserva de Dios para este tiempo. Porque muchos se justifican en sus buenas obras, simplemente en la ley, pero nosotros fuimos escogidos por gracia, no lo merecíamos. Hay un pueblo en el mundo, hay un pueblo en Colombia, hay un pueblo en Cali, que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos decidido seguir al Señor, que hemos dicho no al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, como dice la canción. Hay una reserva de Dios en las familias, hay una reserva de Dios en los jóvenes, hay una reserva de Dios aún en los niños, hay una reserva de Dios en los varones, en las familias, en los matrimonios, hay una reserva de Dios en las mujeres. Un pueblo que hoy podemos decir somos un remanente escogido por gracia, no por méritos, no porque seamos mejores que los demás, sino porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero a nosotros. Y somos esa reserva de Dios para este tiempo. Me he reservado 7,000 hombres. Dios los conocía muy bien. Y quiero decirte, Dios sabe quién eres tú, que eres su hijo. Dios no te ha olvidado, ni te olvidará jamás. Él sabe quién eres tú. Él sabe dónde estás tú. Él todo lo sabe de ti. Y por eso es que Él te guarda, te sostiene y bendice tu vida, porque tú eres su reserva, la esperanza de este mundo. En este mes de ministerio, porque en nuestra iglesia estamos en el mes del ministerio, del servicio, de servirle a Dios y a los demás, de hacer algo contributivo con nuestra vida, de dar la mejor contribución al mundo. No es religiosidad, no es fanatismo, es vivir la vida cristiana, es realmente ser discípulos de Cristo, es servir y dar como Él vino a servirnos y a darnos. Los verdaderos discípulos de Jesús somos ahora los que somos llamados la reserva de Dios para este tiempo. Y es necesario que todos sepamos que somos líderes donde quiera que estemos. Dios nos ha dado la capacidad de liderar cuando nos creó a su imagen y semejanza. Somos hechos a la imagen de Dios y debemos contar con personas líderes que sean la reserva de Dios para este tiempo. Los que están comprometidos con Dios cuando otros abandonan.
¿Se acuerda usted cuando todos los discípulos se fueron y dejaron al Señor? Pero allí estaba un hombre que estuvo allí, a Juan, dice la Biblia que estuvo allí con Jesús. Todos los demás se fueron, comprometidos cuando otros abandonan. Esa es la reserva de Dios. ¿Cuántas personas por entrar a la universidad abandonan su fe? O por conseguir dinero abandonan su fe, o por darle gusto a sus amigos abandonan su fe, o por otros motivos, porque no está de acuerdo con la iglesia o con el pastor, abandonan su fe. Pero hay gente comprometida con Dios, hombres y mujeres que son seguros de Dios cuando otros temen y se van. Personas que le creen a Dios a pesar de las circunstancias. Son la reserva de Dios aquellos santos cuando otros se pervierten, cuando otros se van al pecado. Hay personas que se mantienen en santidad para el Señor, que se mantienen para Dios. No que sean los perfectos, pero sí al menos procuran cada día más agradar al Señor y hacer su voluntad. Son santos cuando otros se pervierten, dispuestos cuando otros no asumen responsabilidades. Hay personas que no quieren tener responsabilidad con Dios ni con la iglesia, pero la reserva de Dios están dispuestos a servir cuando otros no asumen responsabilidades. Son la reserva de Dios, son los que adoran cuando otros callan. Aquellos como Daniel y sus amigos, que cuando le dijeron que debían adorar a esa imagen del rey Nabucodonosor, ellos dijeron: nosotros no adoraremos esta imagen, nosotros solo adoraremos al Dios del cielo. Qué importante cuando hay personas que ahora están claudicando en su fe, que seguimos o no seguimos, que adoramos o no adoramos, que muchos ya ven, ¿para qué ir a la iglesia si la iglesia no está haciendo nada por el mundo? Pero hay otros que están adorando cuando otros callan, que no le da pena adorar a Dios en medio de sus amigos, en medio de la universidad, en medio del mundo. Siempre están adorando al Señor, que permanecen cuando otros desertan, que luchan cuando otros bajan sus brazos, que no se postran ante nada cuando todos lo hacen. Esa es la reserva de Dios para este tiempo. Y debemos tomar muy en serio el Evangelio, muy en serio nuestra relación con Dios, para llegar a ser esa reserva de Dios en el mundo. Cuando espiritualmente hay decaimiento, Dios, por ejemplo, reservó a Samuel. Samuel fue la reserva de Dios cuando dice la Biblia en primer libro de Samuel 3:1-4, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que cuando estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Esa fue la reserva de Dios. Los que hemos leído la Biblia sabemos que era un tiempo de mucha corrupción, de mucho pecado. Hasta los hijos de Elí eran adúlteros, eran fornicarios, fornicaban con las mujeres de Israel en el templo y se comían las ofrendas que traían los hijos de Israel. Lo mejor se lo dejaban para ellos y lo peor se lo entregaban a Dios. Y estamos en esos tiempos ahora, el aumento de la maldad, el decaimiento moral y espiritual del mundo, aún ha afectado a las iglesias, que quizás no se conservan fieles en la palabra de Dios que nunca cambia. Muchos están diciendo ahora: no, es que hay que cambiar, el mundo está cambiando, yo no le veo nada de malo a esto, no le veo nada de malo a aquello. Estamos siguiendo corrientes del mundo que van en contra de la palabra de Dios. Muchos hoy en día están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con una cantidad de cosas
que van en contra de la palabra de Dios. Y dice, no, aunque yo soy cristiano, pero yo veo que el mundo hay que cambiar, los pastores tienen que cambiar su discurso. Si no cambian su discurso, entonces la gente no se va a convertir. Quiero decirles que nosotros seguiremos siendo fieles a la palabra de Dios que nunca cambia, aunque ministremos a generaciones que constantemente cambian. Somos la reserva de Dios. Y por eso les dije al principio, este no va a ser un mensaje así expositivo, es un mensaje que lo traigo de mi corazón al ver el mundo como está, al ver la decadencia del mundo, al ver cómo el amor se ha perdido entre nosotros, a veces por ideologías políticas, a veces por situaciones sociales, a veces por cualquier otra cosa, por doctrinas, por religiosidad. El amor se ha perdido. Y por eso hay que ser la reserva de Dios, amar como Él amó, sirvió como Él sirvió, adorar como Él adoró, orar como Él oró. Ese es el tiempo de que la reserva de Dios, eso que ha estado allí, conservado por Dios, aunque no somos los perfectos, ni somos los más santos, pero somos personas que sabemos que Dios nos escogió como su reserva. Y hoy estamos aquí para seguir adelante, para seguir adorando a Dios, al único Dios. Y adorar es obedecer, adorar es servir. Estamos aquí para servir al Señor y a los demás con nuestro ministerio. Una iglesia que sirve a la gente, una iglesia también que predica el Evangelio de Jesucristo, que anuncia las buenas nuevas de salvación, que son los mensajeros del amor de Dios para este tiempo. Una iglesia que nos amamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no todos pensamos igual, pero somos la reserva de Dios. Y aunque tú y yo no pensemos igual con temas de política, de deporte, de lo que sea, pero el amor de Cristo sobreabunda y es lo más importante en nosotros. Tenemos unidad sin uniformidad. No tenemos que ponernos el mismo uniforme, pero sí nos amamos, nos respetamos. Aunque en las redes sociales vemos cómo hasta entre las mismas personas de iglesia se tiran y el uno habla de uno, el otro habla de otro. A veces nos enganchamos en discusiones y el amor se pierde. Pero la reserva de Dios continúa amando a los demás, aunque no piensen igual a nosotros. Estos tiempos son definitivos, estos tiempos son importantes para la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la reserva de Dios para este tiempo. Y yo te invito esta mañana, ¿cómo puedo ser esa reserva? Preguntará alguien. Yo quiero amar a Dios de verdad. Yo quiero honrar al Señor. Primero, como decía ahora, tienes que darle importancia a tu relación con Dios. Darle importancia a tu relación con Dios. Que Dios sea tu prioridad. Que te enfoques realmente en Dios. Que no estés simplemente en una iglesia porque mis padres están o porque, bueno, no hay nada que hacer más los domingos, entonces me voy para una iglesia, un grupo pequeño, sino porque mi relación con Dios es lo más importante en mi vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor. Y esta es mi invitación esta mañana. Para poder ser la reserva de Dios. Elías veía su relación con Dios como lo más importante y no importó aún arriesgar su propia vida. Porque el Dios que hiciera descender fuego, ese sería Dios, y el otro tenía que morir. Ese día murieron 450 profetas falsos de Baal. Pudo haber muerto Elías, pero Elías tenía su prioridad en Dios. Mucha gente a veces peleamos por un candidato, por un político, por un pensador, por un deportista, pero mi prioridad es Dios. Yo amo a los demás, pero Dios está por encima de todo. Para ser la reserva de Dios, debes realmente priorizar tu relación con Dios. Segundo, debes amar su palabra. Para ser la reserva de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón. No puedes abandonar la palabra de Dios. Muchos jóvenes hoy en día
o muchas personas necesitan volver a la palabra de Dios, volver a tener tiempo con su palabra, volver al tiempo de oración, volver al ayuno como predicaba hace 15 días, ser personas realmente que le demos a Dios el verdadero lugar y a su iglesia el verdadero lugar en nuestro corazón. Como predicamos o enseñamos en el primer nivel, que estemos tan comprometidos con Dios y con su iglesia realmente. Muchas personas deben hoy volver a repensar de nuevo su relación con Dios y con su iglesia. Que sigan allí, somos la reserva de Dios para este tiempo. Y ser personas también que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra. Pero para ello debemos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos del conocimiento de Dios, que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Así, aunque el mundo se derrumbe, aunque la gente cambie cada día más y más, aunque la anarquía total reine, nosotros seremos la esperanza del mundo. Elías fue ese hombre que Dios usó, y esos 7,000 que no habían doblado sus rodillas fueron la reserva de Dios. Samuel fue la reserva de Dios. Gedeón fue la reserva de Dios. Los discípulos fueron la reserva de Dios en el Imperio Romano. Ahora nosotros seguimos siendo esa reserva. Quiero preguntarte, ¿eres de verdad la reserva de Dios? ¿O estás igual como los demás? ¿O tu fe está decayendo esta mañana? ¿Cómo puedes ser la reserva de Dios? ¿En qué estás faltando para ser esa reserva de Dios para el mundo? ¿Hay otras cosas que sean más importantes para ti que tu relación con Dios? ¿Hay otras cosas que quizás tú estés diciendo, no, yo no le veo nada de malo, eso todo el mundo lo hace? Quizás en esta mañana puedas pensar, no, pues es que yo no veo tanta problema en eso, es que la iglesia también, los pastores son muy fanáticos. Debes volver a la palabra de Dios, ante todo la palabra. No es tanto ni lo que diga el pastor, es la palabra lo que diga el Señor. Hazte al lado de la palabra de Dios. Vuelve tu corazón a la palabra del Señor. No importa lo que el mundo diga, las cosas cambian. El Señor dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así de que te invito a ser la reserva de Dios. Examina tu corazón. Dile, Dios, examíname. Espíritu Santo, revélame esta mañana. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no esté dentro de esa reserva? Me he contaminado con el mundo. Me he contaminado con la maldad, con el odio, con el orgullo, con el egoísmo. Y Señor, hoy quiero de nuevo ser tuyo y ser esa reserva que tú tienes, esa esperanza del mundo. Señor, tu iglesia es la esperanza del mundo. Hoy en día hay cristianos en China dando su vida por el Señor, en Corea del Norte, en Cuba y muchos países que no permiten la predicación del Evangelio. Otros como en Europa, que Europa ha decaído tanto espiritualmente, moralmente. Ahí hay unas iglesias que siguen siendo la reserva de Dios para Europa. Otros en Estados Unidos, la maldad ha aumentado. Muchos que antes eran cristianos, hoy en día ya no lo son. Estaba escuchando de iglesias en Europa, por ejemplo, y en algunos lugares de Estados Unidos, que fueron de 20,000 personas, 30,000, y hoy ya no asisten. Hasta los edificios los están vendiendo. Pero Dios sigue teniendo una reserva en el mundo. Y quiero que tú y yo seamos esa reserva, no por fanatismo, no por religiosidad, no para sentirnos más que los demás, sino para decirle, Dios, como dijo Samuel, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Señor, esta mañana te damos gracias por este desafío que nos haces. Ser la reserva de Dios, ser tu reserva en el mundo. Personas que, como dice tu palabra, tú escogiste por gracia, no por méritos, no por obras, no por ley, sino por la gracia. Personas que podemos amar cuando otros odian. Personas que podemos vivir santamente cuando otros se pervierten. Personas que podemos honrarte cuando otros ni quieren creer en ti.
Personas que mantenemos nuestra fe aunque las circunstancias sean negativas. Personas, Señor, que podemos amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. Personas, Señor, que podemos adorar cuando otros no quieren hacerlo. Personas que quieren, Señor, amarte cuando muchos aún te ignoran. Señor, hoy levantamos a ti nuestro corazón y te pedimos que nos llene de tu Espíritu Santo, que hagas que nuestro corazón se vuelva a tu palabra, se vuelva, Señor, a ti, para hacer esa reserva de Dios en mi familia, no para orgullo mío, sino para la gloria de tu nombre. Ser esa reserva de amor en nuestra familia, ser esa reserva de amor. Hoy cuando muchos hijos se levantan contra sus padres, nosotros podamos ser hijos que honremos a nuestros padres. Hoy cuando el mundo entra en anarquía, nosotros podamos ser, Señor, respetuosos de las autoridades, empezando por nuestros padres, siguiendo por las autoridades, los pastores, los gobiernos, Señor. Que nosotros podamos, Señor, seguir siendo esa reserva moral y espiritual en el mundo. Señor, guárdanos y llénanos de ti, Señor. Aceptamos el desafío. Hoy, como te dijo Samuel, cuando Israel estaba en esa decadencia moral y espiritual, cuando ya tu palabra, Señor, no se oía, cuando ya la lámpara de Dios estaba apagando, tú enviaste a Samuel, y creo que hoy somos nosotros los Samueles en esta época y somos la esperanza del mundo. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Y esta semana la encomendamos a ti, Señor, que seamos conscientes de que somos tus hijos, de que somos salvos, de que somos perdonados, de que somos santos, Señor, y que somos diferentes al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo lo creo hoy que la iglesia es la esperanza para la humanidad, pero tenemos que activarnos como iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Dios, no es un edificio, y por eso creemos que donde quiera que tú estés, incluso en la distancia, somos uno en Cristo Jesús. Gracias a nuestro pastor por esa palabra tan especial. Y queremos darte la bienvenida a ti que eres nuevo en este canal. Bienvenido a la iglesia virtual del Lugar de Su Gloria. Te voy a invitar a dos cosas. Primero, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Allí abajo está el botoncito de suscribir. Te llegará cada vez que nosotros subamos una celebración nueva, contenido nuevo, la notificación. Y aparte de eso, queremos invitarte a que tú actives la campanita para que estés enterado de todo lo que nosotros hacemos aquí. Y también te quiero invitar a que nos sigas en redes sociales. Aparecemos como @sugloria, Sugloria Cali, Sugloria Medellín, Sugloria Tuluá y Sugloria Bogotá. No te despegues de todo lo que Dios está haciendo y recuerden que somos una gran familia para todas las familias. Bendiciones.